Hola, buenas, soy David Roca. Este es un video tutorial de la nueva versión SRP MySetup V322. En este video tutorial voy a explicar absolutamente todo de la aplicación. Primero empezaremos por el tema de la actualización del firmware, que ahora ya se hace automáticamente. Era un tema que tenía pendiente de resolver o de mejorar. Y empezaremos por aquí, veremos los temas de las curvas, explicaré un poco cómo funcionan, botón de ABS, etc. Pero antes de empezar el vídeo tutorial, os quiero recordar a los extranjeros, porque este vídeo está grabado en español, que en ajustes de YouTube podéis seleccionar los subtítulos y en el idioma que os vaya mejor. Porque sé de gente que aún no sabe que existe ese botón mágico de subtítulos. Pues vamos para ello y vamos a empezar por el tema de la actualización del software, que veréis que es súper fácil, tarda muy pocos segundos y os va a encantar. Vamos a ello. Como podéis observar, estoy ejecutando ahora mismo la versión 3.2.1, que es la versión que actualmente está disponible. Y ahora vamos a actualizar la nueva versión. Tan fácil como cerramos la versión actual que tenemos. Esta carpeta de esta versión ya la podemos eliminar de nuestro ordenador, ya que en la nueva descarga viene todo. Aquí arriba ya tengo la descarga de la nueva versión descargada de la página web, en la zona de descargas. La abrimos y solo tenemos que ejecutar el ejecutable de SRP para actualizar. Y veremos cómo se actualiza solo en un momento. Vamos a darle, le decimos que sí como administrador y nos esperamos y ya se está actualizando. Se abre el monitor, se actualiza, ya lo tenemos listo. Ahora nos esperamos un momento, porque el software tiene que detectar los pedales para que se abra. Si no los detecta, no se abre. Y ya lo tenemos actualizado. Ya estamos en la versión 3.2.2. Si alguien tiene una versión muy antigua del software, porque desde un cierto punto no se actualizaría solo, pero bueno, es una versión muy antigua, pero ya sabemos que siempre hay gente que no actualiza las cosas. Pues aquí tenemos igualmente la carpeta de firmware, aquí tenemos los manuales para hacerlo manualmente como se hacía hasta ahora. Y si alguien tiene algún problema para actualizarlo, que me envíe un correo a info@sinracinpro.com y yo le colaboro. Pues bueno, ya tenemos el software nuevo instalado, pues vamos a hacer un tour por él completo y para saber todas las propiedades. Bueno, ya tenemos la aplicación actualizada y estamos en el menú principal. Vamos a hablar primero de las opciones que tenemos aquí. Arriba a la izquierda tenemos la versión del firmware, la 7.4, que es la última. El profiler en default, no tenemos ningún perfil cargado. Y tengo la aplicación en modo Pro. Luego lo veremos. Lo más importante para empezar es el idioma. Tenemos el botón aquí a la derecha del idioma. Tenemos en inglés, español, italiano, francés, alemán y portugués. Yo voy a dejarlo en español. Cambiamos a italiano, por ejemplo, nos cambia italiano y aquí en español. Aquí a la izquierda tenemos incorporado ahora dos desplegables para seleccionar el modelo de pedales que tenemos. Ya tengo un GTR3P, pero yo puedo decirle que tengo un invertido, o puedo decirle que tengo un GTI R, un invertido R, y también seleccionarle el color para que esté acorde con el pedal que tenemos montado. Podemos escogerlo. Si tenemos el modelo de dos pedales, pues saldrán las fotografías, pues el modelo de dos pedales, y podéis seleccionar el vuestro. Aquí en medio tenemos el botón de monitor. El monitor lo vamos a abrir ahora para verlo. El monitor es una app que si tienes el juego en modo ventana la podrás sobreponer. Y aquí podremos ver la lectura de los pedales en tiempo real. Esta lectura es directamente de los pedales, no es como otras aplicaciones que vienen del juego, viene de los pedales directamente. Y aquí también tenemos el valor del 60, que es el porcentaje que tenemos calibrado, que yo tengo calibrado en mi pedal, y si lo vamos modificando en tiempo real lo veremos. Esto lo veremos más adelante. También el monitor lo tenemos para gafas VR,
se sobreponen en la cámara, se ven aquí abajo la posición estándar, podemos cambiar el tamaño, opacidad, podemos moverlo en el cambio de visión, pero siempre estará con nosotros, nunca lo perderemos. Ahora aquí en medio tenemos dos apartados, que es el modo Pro y el modo Custom. ¿Por qué hay dos modos? Considero que el diseño de los pedales es bastante óptimo y con su configuración estándar, porque como tiene curvas naturales y todo, no necesitas muchos cambios para ir bien en pista conduciendo. Es el modo donde están todos los pilotos reales habitualmente, y lo vamos a ver, lo voy a abrir un momento, que lo veamos. Este es el modo, es donde están los pilotos reales y con los parámetros que tenemos ya son más que suficientes. Pero es verdad que siempre pues queremos, hay gente pues quiere sacar unas décimas o un poco de comodidad y otras cositas, y aquí por eso lo tengo separado, que es el modo Custom, que aquí ya pues tenemos más cosas de curvas y cosas. Vamos a poner por defecto. Y aquí a la derecha también tenemos el botón de manual. Podemos abrir, aquí tenemos el botón para abrir el PDF, que el PDF está todo el manual, todo explicado, de las configuraciones, todo lo que hace la aplicación. Y también tenemos un enlace directo al canal de YouTube por si queremos ver videotutoriales o cualquier cosa en nuestro canal de YouTube. Continuamos, vamos a entrar en modo Pro, ajuste básico. Es posible que depende de qué versión vengáis, tengáis que realizar una calibración nueva. Yo como vengo de la 3.2.1 me guarda la calibración que tenía, ya que los cambios no son grandes. Si ese es el caso, tenemos que realizar una calibración. Y vamos a explicarla rápidamente. Cuando damos al botón de calibrar no tenemos que tocar ningún pedal, porque en este momento acabamos de leer las lecturas mínimas, o sea, sin presionar ningún pedal. Ya las tenemos grabadas, porque al final calibrar es guardar los recorridos. Como es de presión, pues hay que dárselo. Para el acelerador, dice presione el acelerador al máximo, manténgalo y pulse el siguiente, lo apretamos, lo aguantamos un par de segundos, que es presión para que se estabilice bien, y damos al siguiente. Para el pedal de freno, dice presiona el freno donde le gustaría que fuese su frenada máxima, manténgalo y pulse el siguiente. Se puede hacer esto o también puedes hacer lo siguiente, que es más fácil y es mejor. Lo presionas solo un poquito, ligeramente, y le das al siguiente. Luego explicaré el motivo. Y en el embrague es lo mismo que en el acelerador. Presiona el embrague al máximo, manténgalo y pulse el siguiente. Lo presionamos al máximo para que sepa el recorrido máximo que tiene y le damos al siguiente. Dice pedales calibrados, compruebe la calibración, ahora puede guardar o calibrar de nuevo. No se puede comprobar la calibración porque no quiero que se muestre para que la gente lo calibre correctamente bien. Porque cuando ves las barras, la gente no calibra bien. Hay que hacerlo a ciegas. Cosas de SRP. Le damos a guardar. Recordar que siempre que modifiquemos un recorrido físico, por ejemplo, el pedal del acelerador, que cogemos el ajuste que tiene, lo queremos acortar, tenemos que volver a realizar una calibración como hemos hecho hace un momento. Solo cuando hay un cambio de recorrido físico. Si no, no hace falta volver a calibrar para nada. Ya tenemos los pedales calibrados. Vamos a verificar que todo esté correcto. Apretamos el acelerador al máximo. Está correcto. El embrague también. Está perfecto. Y vemos que en el freno está en 27, porque lo hemos presionado muy suave. Yo como ya sé cuál es mi presión, pues yo voy a ponerlo a 60, que es la que utilizo habitualmente. Voy ajustándola un poco en tiempo real, pero de base 60. Y yo ya tendría mis pedales calibrados como estoy jugando siempre. Ahora, ¿cómo se encuentra la calibración del freno? ¿Y cómo se calibra? Porque este botón es calibrarlo en tiempo real, es calibración pura y dura. Esta calibración es para coches y juegos que antes de llegar al 100% en el juego, acordarse que esta línea roja de aquí es la calibración, de aquí para arriba no lo estáis utilizando ahora mismo, pero yo os lo estoy mostrando y ya sabréis el porqué más tarde. Pues esto es para coches que al 80-85% los coches ya bloquean, pues estos dos botones de aquí son para ajustar esto. ¿Cómo lo hacemos? Salimos a pista,
nos ponemos a conducir y frenamos donde nuestra memoria muscular. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que frenar como tu coche real. La mayoría que estamos jugando aquí tenemos coche real y conducimos. Cuando conducimos un coche real, tú no piensas para frenar. Tú estás mirando la calle, el paso peatones, el cruce, la curva. Y tú cuando frenas pisas el freno y ya sabes dónde frenas. Pues aquí tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que salir a pista, empezar a conducir y frenar donde a ti te gustaría que fuese tu frenada máxima, tu confort. Que ves que sales a pista y estás bloqueando y dices, ostras, es que yo donde piso, donde a mí me gustaría, estoy bloqueando. ¿Qué hacemos? Subimos la calibración del pedal. En tiempo real. Eso se puede hacer siempre en tiempo real. Lo subimos a 70. ¿Qué significa? Que el pie en el mismo sitio estoy frenando ahora menos que antes. Y si lo bajo, el pie en el mismo sitio estoy frenando más. Porque envío más señal al juego. Y esto se hace por sensaciones. Tal cual. Sales a pista, te pones a rodar. Uy, estoy bloqueando fácilmente. Vas subiendo. Uy, es que no freno. Lo vas bajando. Y cuando ya encuentras tu ajuste que te gusta, para ese coche, juego o circuito, primero tienes una opción que es aplicar ajustes, este botón de aquí, que es para dejarlo grabado en la placa, para que el próximo día cuando arranques el ordenador, los pedales, tengas esa calibración, pero también le puedes dar al botón de guardar y se nos abrirá una ventana. Yo la tengo en documentos, perfiles de SRP, me he hecho mis carpetas con Assetto Corsa y Racing y Refactor 2, por ejemplo. Me voy a Racing, puedo aquí crear un circuito, un coche y me voy guardando mis perfiles personalizados, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, pongo aquí BMW, ya está, ¿no? Lo guardo y ya tengo mi perfil. Luego otro día, porque de un coche a otro puede cambiar un poco la frenada por el tema del peso, motor delantero, motor trasero, depende del juego y todo, así nos vamos haciendo nuestros perfiles. Luego cuando lo queremos cargar, le damos al botón de cargar, aquí lo tenemos, voy a tirar para atrás para que lo veas, y Racing, BMW, y digo abrir y se me carga el perfil. Y aquí arriba a la izquierda de la aplicación vemos que tenemos perfil cargado BMW. Ahora aquí tenemos un botón nuevo, que se llama ABS, que es un poquito complicado de explicar, pero lo vamos a hacer. Voy a bajar la presión para que sea más fácil verlo, sea más fácil, voy a poner a 40. El botón de ABS se ha diseñado para coches que tienen ABS y coches que en el juego te permite la primera pisada llegar al 100% en el juego y luego hacer la regresiva. Sobre todo, coches con ABS o que la primera pisada te permite llegar al 100% del juego y hacer la regresiva. Este botón es para esto. ¿Cómo funciona? O el por qué lo he diseñado. Que lo diseñé porque como estuve con unos pilotos que estaban entrenando, pilotos reales estaban entrenando, me di cuenta que iban con ABS, que tenían un problema cuando estaban entrenando en el simulador. Me di cuenta de eso y ahí fue cuando la cabecita me puso a pensar. Los pedales convencionales, digamos, entre comillas, para decirlos casi todos, cuando calibramos el pedal, que ahora mismo el 100% es 40, acordarse que este 40 sería 100% en los juegos, no vemos la parte de arriba. No la vemos. O sea, ¿qué significa? Que si yo estoy apretando más de 40, estoy en 55, que aquí en el log, aquí de la izquierda lo podéis ver, pues yo aquí os lo estoy mostrando. ¿Para qué? Si cuando vamos con un coche con ABS, nosotros hacemos una pisada máxima y luego hacemos la regresiva. Esa pisada máxima tiene que ser de medio segundo, golpe y pum, regresiva para entrar en curva. Porque tenemos que intentar evitar activar el ABS lo máximo posible, que se active lo menos posible, perdón. Porque un ABS está hecho para frenar el coche, pero no, si lo activas demasiado no ayuda a girar. ¿Qué hacemos con esto? Por ejemplo, Assetto Corsa Competizione, que es el padre de los ABS de juego, salimos a pista, nos ponemos una calibración normalita, que ya sepamos que vamos bien, y nos ponemos a rodar. Cuando vamos rodando, como iremos pegando esas patadas y luego haremos la regresiva, veremos que cuando vamos unas cuantas vueltas y vemos el log, veremos que nos estamos frenando por encima de nuestra calibración. ¿Qué significa? Si yo ahora aprieto, me voy a 70, hago el golpe de pie
y empiezo a hacer la regresiva, ahora fijaros que yo estoy subiendo el pie, estoy bajando, quitando presión, quitando presión, quitando presión, y la barra no se mueve hasta que yo he liberado presión hasta el 40%. A partir de ahí ya libera. ¿Qué significa? Que del 73 que he pisado el pedal hasta el 40, mientras que estoy levantando el pie, yo sigo frenando al 100% dentro del juego. O sea, estoy frenando más, se está activando el ABS, y cuando llego en curva, que yo empiezo a rotar, estoy frenando aún al 100%. Para ajustar esto, tenemos el botón de ABS. Nosotros salimos, damos unas cuantas vueltas, y cuando estamos circulando, que luego os explicaré cómo se configura, cuando estamos circulando, le damos al botón de ABS. En este caso lo tenemos en la aplicación, luego ya lo pondremos en el volante, o en un Stream Deck, o una botonera que tengáis. Y le damos al botón de ABS cuando llevamos unas cuantas vueltas. Y como podéis observar aquí, la presión máxima se va a actualizar. Le damos al botón de ABS y me ha puesto 55. ¿Qué ha hecho el botón de ABS? Ha detectado las veces que hemos superado nuestra calibración, ha sumado el valor y lo ha dividido por tantas veces. Y nos ha buscado la media de frenada de nuestra memoria muscular. Nadie es perfecto de frenar siempre a 73, nadie lo es, pero estaremos muy cerca y nuestra regresiva será muy precisa, porque no tendremos 20 puntos para bajar. Y esto es mágico, esto hay que probarlo, es mágico. Luego puedes darte 2 o 3 vueltas más, volverla a dar, pero no le vais dando muchas veces porque al final siempre sube, no baja, siempre sube. En la próxima versión sí que bajará, pero por ahora solo sube. Y esta es la magia del botón de ABS. Si este botón no lo acabáis de entender, en los comentarios del vídeo me lo podéis especificar e intentaría hacer un vídeo más extenso y todo, pero creo que es bastante de entender. También aquí tenemos, ya hablando de otras cosas, aquí tenemos las zonas muertas superior y zonas muertas inferiores para ajustar, por si alguien tiene la manía de apoyar el pie un poquito, lo que sea. Yo no las utilizo, pero bueno, aquí las tenemos. Y en los 3 pedales, también el pedal del freno, si quieres una zona muerta inferior. Esto es tan fácil como que lo veáis. Voy a hacer con el acelerador. Yo digo, este punto lo quiero zona muerta. Pues en tiempo real siempre se prueban las cosas aquí. Subes, y ya tengo la zona muerta quitada. Ya está, ya la tengo. En tiempo real. Esto es calibración pura y dura en tiempo real. Y ya cuando tenemos nuestro ajuste, pues aplicamos ajustes y ya está. Aquí también tenemos un botón aquí abajo, se llama Auto Brake. Auto Brake es como un Launch Control, un TCR, porque no todos tenemos frenos de mano, no todos tenemos levas de embrague, no todos tenemos todo el hardware que nos gustaría tener, todo vale dinero. Y aquí tenemos el botón que se llama Auto Brake. ¿Cómo funciona el botón de Auto Brake? El Auto Brake es para las salidas en parado. Por ejemplo, en el Refactor 2 o Assetto Corsa, y Racing no, porque es como es y no hace falta. Porque cuando tú estás en parrilla de salida, si estás en una pendiente, pues estás en parrilla de salida para salir, estás en pendiente y el coche se te puede ir para atrás o hacia adelante y luego tener una penalización porque te has movido antes de la salida. Nos ayudará a mantener el coche frenado en la parrilla de salida sin tener que presionar el pedal del freno para así liberar el pie del freno, poder modular el acelerador y hacer una salida más rápida y más concentrada, como un TCR. ¿Cómo se activa? Para activarlo tenemos que presionar el pedal del freno más de un 30% y mantenerlo. Presionamos el embrague al 100% y cuando pasan 3 segundos el freno se queda activado automáticamente. Ya podemos liberar el pie del freno, podemos ir al acelerador para modular, buscamos el valor que nosotros deseamos para salir, hemos estado practicando como siempre, para ir más rápido que practicar, acordarse. Y cuando se pone el semáforo en verde, solo levantamos el pie del embrague y el coche se desfrena y salimos como un disparo. Este es el botón de Auto Brake. Vale. He desconectado el embrague de mis pedales para que salga el modelo de 2 pedales. En este caso, el Auto Brake, como no tenéis embrague, tenéis aquí un botón. Esto es un botón de embrague para asignarlo en el juego. Lo asignáis en el juego como si fuese el embrague. Y aquí con esta combinación de teclas, que luego lo explicaré cómo se configura, lo asignaremos en vuestro volante o una botonera. Lo mejor es en el volante y lo asignaremos. ¿Cómo se activa? Pues lo mismo.
apretamos el freno más de un 30%, después apretamos el botón del autobrake y cuando pasan 3 segundos ya se activa. Mantenemos ese botón apretado que estará en nuestro volante, ya podemos acelerar y cuando se ponga el semáforo en verde soltamos el botón y el coche se desfrena y salimos como un disparo. Bueno, en este momento ya tenemos todo el tema del Pro explicado, nos faltará asignar botones, que lo haremos. El modo Pro ya lo tenemos todo visto, cómo funciona. Ahora volvemos y vamos al modo Custom. Es el modo Pro, pero con más accesorios, es lo mismo, zonas muertas superiores, zonas muertas inferiores, el autobrake. Y aquí tenemos, a más, tenemos el botón de la zona de ajuste, que es un corte, pero no es un corte descarado, es un corte de freno, pero no es descarado, que es este de aquí. Luego tenemos las curvas para adaptar los pedales a nuestras... si te llevamos un coche con mucha potencia o no somos hábiles para hacer el trail braking, bueno, o queremos hacer una zona muerta, un trail braking entre comillas para el embrague, para las salidas. Aquí pues esto es cuestión de investigar. Yo tengo perfiles personalizados porque es algo muy personal y eso hay que investigar. Aquí tenemos dos barras, como podéis ver. Tenemos el in y el out. El in es vuestro pie, la realidad, siempre es vuestro pie. Y el out es lo que después de haber modificado enviamos al juego. In, out. Aquí vemos que van los dos a la par porque la curva está lineal. Recordar que los pedales SRP, los tres tienen curva natural, es por presión de gas y tienen curva calculada. Y imaginémonos que estamos llevando un Fórmula 1, tiene mucha potencia, nos cuesta modular a la salida de la curva y nos cuesta y queremos ser más suaves cuando aceleramos. Pues tan fácil como coger el ratón, desde el punto de abajo lo empezamos a arrastrar, lo vamos subiendo poco a poco y hacemos una curva. Y luego aquí ya punto por punto podemos ir buscando la que nos guste, vamos probando. Y esto, solo haciendo así, no tienes que hacer nada, no tienes ni que aplicar ni nada, ¿eh? Esto ya funciona. Como podéis ver, ya he hecho una curva, mi pie está más para arriba, pero estoy enviando menos señal al juego y luego ya se iguala. Y esto, tal cual, ya puedo ir al juego a probarlo, no tengo que ir ni a directo, esto es calibración pura y dura. Luego imaginaros que lleváis un coche con, bueno, o poca potencia o queréis ser muy agresivos, pues hacemos la curva, ponemos por defecto y hacemos una curva a la inversa. Bueno, es mejor venir desde arriba para abajo. Cuando es una curva de aumentar la potencia es mejor de arriba para abajo y cuando es de disminuir de abajo para arriba. Y aquí ya, pues ahora como podéis ver, aprieto un poquito el pedal y ya estoy al 17% de recorrido del pedal y ya estoy casi ya en un 50% en el juego. Esto es para ser más agresivo. Y en el pedal del freno, el pedal del embrague tenemos lo mismo. Queremos hacer una curva para el trail braking, pues venimos por acá, nos venimos por acá, nos venimos para acá y nos hacemos una curva para el trail braking. ¿Vale? Y esto es para la gente que le cuesta hacerlo, pues no tiene tanta práctica, pues frenas a tope, bajas un poco, tienes una zona muy sensible que el freno no te baja mucho y luego ya te baja más. Mantienes aquí, por ejemplo, y ya bajas a más. Eso ya son técnicas que tienes que ir practicando y tal. Y también esto también se puede hacer, pues buscar el punto de mordida del embrague del coche, por ejemplo, que tiene un punto de mordida, pues venís aquí, bajáis, se mantiene aquí fácilmente, se te mantiene aquí un rato, porque habéis descubierto dónde está el porcentaje de punto de mordida y luego ya lo soltáis, lo hacéis menos curva. Esto es investigar. Si lo queréis utilizar es investigar. Yo no os puedo dar perfiles porque cada coche, cada juego es un mundo y estaría aquí meses buscando perfiles. Ahora os voy a explicar la zona de ajuste. Voy a bajar el valor otra vez, que sea más fácil. La zona de ajuste es un corte en el out, en la salida, en la salida que enviamos al juego, para no enviar más señal del punto de bloqueo del coche. Por ejemplo, un BMW en Racing
al 80% bloquea. Bueno, queremos evitar que nos bloquee. ¿Cómo lo descubrimos? Tenemos la zona de ajuste al 100% y nos vamos, tenemos nuestra calibración, yo he puesto 40, pero ya tenemos nuestra calibración, que conducimos con él, ya vamos bien, vamos rápido, pero queremos esa pequeña seguridad de intentar nunca bloquear, pero sin perder la conducción. Cuidado, que aquí es donde está la magia. Para ajustar esto, ¿qué hacemos? Salimos a pista y nos ponemos a rodar. Pam, pam, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas. Y cuando la frenada más exigente del circuito, más exigente, la hacemos súper bien, hostia, no he bloqueado, ha sido perfecta y tal, y hacemos esa curva, esa frenada y esa curva, instantáneamente nos paramos en la cuneta y nos venimos a ver este log que tenemos aquí, que este log es diferente a que hemos visto antes. Este log es el total de tu recorrido de pie, o sea, tu calibración. Este punto rojo, si es tu calibración 100%, pues aquí te mostraré el 100%. Pues imaginamos que en el 85 hemos visto que nuestro log hemos estado dando vueltas, hemos ido frenando fuerte, y esa frenada tan buena que hemos hecho, que al momento hemos parado la cuneta, pues nos venimos aquí. Sí, en este caso sí que tenemos que venir a la aplicación, tenemos que parar, no hay que salir del juego, no hay que hacer nada, solo tienes que tabular a la aplicación, tabular, no tienes que cerrar ni nada. Vienes aquí y dices, mira, 82, esa frenada he hecho 82, muy bien, perfecto, pues ya sabes que esa frenada en 82 la has hecho, vienes aquí y pones 82. Ahora, ya sabemos que tú, por mucho que apretes el pedal, en el juego, como estás viendo en el out, no enviaréis más de 82. Pero ahora alguno me va a decir, ostras, pero me estoy perdiendo un trozo de pedal. He perdido recorrido. No, aquí está la magia. La magia, en otras marcas, otras tecnologías, lo que hacen ellos es que este punto de aquí arriba, que yo no lo puedo bajar, aquí en las curvas, estoy aquí en las curvas, este punto lo que hacen es bajarlo al 82. ¿Y qué sucede? Que tú tienes del 0 al 100 que habías calibrado. ¿Qué sucede? Que cuando tú en tu pie llegas al 80, no da más señal al juego, pero tú del 80 hasta el 100 lo pierdes de recorrido de pedal. Pierdes pedal. ¿Qué significa? Que tú pisas a tope, ya no modulas nada, ya sabes que no te pasas de ese valor y has frenado y giras. Yo no lo he hecho así. Yo lo he hecho que el 100% de recorrido de pedal que tú has tenido antes en el modo Pro, en el modo Custom, sin activar en la zona de ajuste, lo sigas manteniendo. ¿Qué significa? Yo voy ahora voy a poner esto al 100% otra vez, la zona de ajuste, para que me entendáis. Yo ahora voy a presionar el pedal y voy a intentar mantenerme en el 40%, intento mantener. Y ahora, como veréis, yo voy a bajar la zona de ajuste. Estoy acortando el recorrido de la salida del pedal hacia el juego, pero mi recorrido de pedal sigue siendo el mismo. No lo he cambiado, por mucho que baje, no lo he cambiado. ¿Veis? Yo sigo teniendo mi mismo recorrido. ¿Qué significa? Que aunque yo ponga una zona de corte, yo sigo jugando igual que siempre. Sigo disfrutando de los pedales que me he comprado, con la diferencia que en un momento puntual, si me paso, no voy a bloquear. Pero yo todo el circuito, todo lo que estoy haciendo, voy a estar disfrutando de los pedales de una conducción realista, porque no tendré un corte de pedal. Esto es una pasada, ya podéis ver. Aquí también tenemos para guardar y cargar nuestros perfiles. Son perfiles independientes, van a la misma carpeta donde tenías tus perfiles de modo Pro, pero ahí tienes los del modo Custom, son independientes, por si un coche estás en el Custom y si un coche estás en el modo Pro, lo puedas tener. Cuando los tienes cargados son independientes. Aquí tenemos unos botones para asignar en tu volante, botonera, Stream Deck o teclado. Aquí tenemos el F1, F2. Si yo aquí lo puedo cambiar desde mi teclado, F1, F2 y tal. Y lo podemos cambiar. Aquí tenemos unas combinaciones predeterminadas porque el software realmente está dentro de la placa y esto no se puede asignar. Tal. Aquí tenemos F1, F3 en este caso, y aquí tenemos F2 y F4. Y aquí tenemos MC y Z. MC es mayúsculas y control del teclado. Lo podéis ver aquí. Bien.
Y luego la Z sí que es una letra de nuestro teclado. Y con estas combinaciones, pues es la que vamos a configurar. Y tenemos para la presión máxima, tenemos para el ABS, y también tenemos en el modo custom, tenemos para la zona de ajuste, tenemos más combinaciones para asignar. Tenemos varias porque algún juego predeterminadamente tiene combinaciones que pueden afectar al movimiento del asiento, movimiento de la cámara, pues buscamos una combinación que no nos afecte. También quiero recordar que me he olvidado que si abrimos el monitor, cuando estamos en el modo Pro, tenemos las 3 barras, como os he dicho antes, más el porcentaje de frenado, pero cuando entramos al modo Custom, tenemos las 3 barras de los pedales, tenemos el porcentaje, la calibración máxima del pedal de freno, que es 40, y luego la zona de ajuste. Si la estamos ajustando en tiempo real, porque la queremos ver o tal, también la podemos visualizar desde el monitor de SRP. Os voy a explicar cómo asignar esto a un volante o un teclado. Para ello vamos a utilizar el software Joy2K, actualmente es el único que conozco que podemos hacer esto. Ahora lo voy a abrir y vamos a observar cómo lo hacemos. Ya tenemos instalado Joy2K en nuestro ordenador, que el link de descarga está en la descripción del vídeo. Una vez que tenemos abierto el Joy2K, tenemos el Joy2K y la aplicación abierta, las dos. Vamos a decir en la combinación de letras, por ejemplo, MCX y MCS. Primero tenemos que localizar nuestro volante o botonera. Para ello, aquí tenemos ahora la detección de dos joysticks. Si yo presiono un botón, pues como veis se me enciende en amarillo, pero tú le vas dando al botón, aquí veis que se pone en amarillo, y vais buscando hasta que os parpadee. Si con los dos joysticks no encontráis vuestro volante o vuestra botonera, tenéis que ir a opciones y aquí le decís number of joystick to configure. Le decís, muéstrame 9. ¿Qué ha hecho ahora? Pues me ha sacado aquí pues 9 posibles joysticks que estén conectados a tu ordenador, para que lo vayas encontrando. En mi caso ya, como ya habéis visto, ya lo hemos encontrado fácil y con 2 ya es suficiente. Ya tenemos aquí mi volante detectado, buscamos el botón que es y ahora aquí venimos en el botón. Por ejemplo, este botón yo lo quiero para frenar más, o sea, el pie en el mismo sitio, envío más señal al juego y el coche me frena más. Pie en el mismo sitio, envío más señal al juego y el coche frena más. Ahora ya sabemos que el joystick 1 es mi volante y vamos a localizarlo. Yo le doy al botón que yo quiero utilizar para bajar, para frenar más cuando presiono el pedal en un cierto punto. Bajo la calibración y el pie va en el mismo sitio. Lo quiero recalcar para que os acordéis. Le voy bajando por la lista de botones y aquí ya lo tengo. Cuando ya lo encuentro, pues le doy a clic derecho, editar botón, nos aparece una nueva ventana y aquí tenemos que directamente ponerle control o mayúsculas, es independiente, o shift, es independiente el orden, no le afecta, shift o control y shift, no hay problema. Y luego ya le ponemos la letra asignada, que en este caso será para frenar más, que es bajar el valor, la X. Y una vez que lo tenemos, OK. Ahora ya hemos configurado un botón, el de frenar más, y ahora vamos a configurar el botón de frenar menos. Le presionamos, ya lo hemos localizado, el botón 10, y la misma operación. Clic derecho, editar botón, Shift, Control, y la letra para frenar menos, teniendo el pie en el mismo sitio, en nuestra memoria muscular es la S. Y le damos OK, aceptar. Ya tenemos los botones asignados, ahora vamos a verificar que funcione bien. Acordarse que si tenéis seleccionado con el ratón la aplicación de SRP o la aplicación de Joy2K no os va a funcionar, tenéis que ir con el ratón, hacer clic en el escritorio, cualquier sitio, para que os funcione y lo podáis verificar. Yo doy clic en el fondo del escritorio y ahora ya con el botón ya puedo subir y bajar la presión de freno y encontrar pues mi comodidad de frenada.
Aparte de este sistema que es para calibrar los pedales en tiempo real, también se puede utilizar para otras cosas. Imaginémonos que estamos en una carrera de resistencia, llevamos 2 horas ahí dándole, y ya tenemos la pierna un poco cansada y nos está costando más frenar, nos cuesta más llegar al valor. ¿Qué podemos hacer? Pues mientras que estamos conduciendo, porque estamos aquí hostia, estoy cansado, llevo 2 horas, pues como ya no presionamos tan fuerte, lo que podemos hacer es bajar el valor un poquito, un punto, 2, para decir, voy a descansar un poco la pierna. Luego, la otra opción que tenemos también para poder utilizarlo es cuando, por ejemplo, en el Refactor 2, que hacemos un plano en el neumático porque, bueno, hemos apurado una frenada y hemos bloqueado, porque depende de qué coche, es muy sensible y bloquea y tal, y queremos recuperar ese neumático un poquito y sin perder mucha velocidad, pues ¿qué haríamos? Pues luego subiríamos el valor 1 punto, 2 puntos para seguir frenando en el mismo sitio, suavizar la frenada un poco y tal. ¿Que lo puedes hacer con el pie, con la cabeza, con tus sensaciones? Sí, pero también tienes esta opción de hacerlo. Y este tipo de calibración lo podemos aplicar a todos los botones que tenemos en la aplicación, en el del ABS, en todos, en el Custom, todo. Ahora ya pues tenemos que ir a ver cómo asignar los pedales en los juegos. El 99% de los juegos no hay ningún problema porque vas al juego, le dices tal y directamente ya te reconoce los 65.000 pasos. Pero tenemos un juego muy peculiar que es el más jugado, entre comillas, que es el iRacing, que vamos a verlo ahora, cómo se ajusta pedal. Para ajustar el pedal los pedales en iRacing, la recomendación es, primero bajamos el valor mucho, el valor del pedal del freno, lo bajamos. Y ahora nos vamos a abrir iRacing y voy a ir al menú de asignación de pedales. Bueno, ya estamos en el menú de calibración de iRacing. Vamos a asignar los pedales, decimos pedales, aquí pedals, y vamos a hacer primero el acelerador, lo presionamos, veremos que estamos en menos 32.767 pasos y presionamos al máximo y y luego vamos a 32.767 pasos. Es la suma, o sea, los tenemos todos, de 32.000 pasamos por el 0, por intermedio, y luego subimos hasta el máximo de pasos. Done. El freno, como lo hemos bajado, nos será muy fácil y haremos lo mismo, llegaremos al máximo y bajamos. Y luego hacemos el embrague. Y ya tenemos los 3 pedales con los máximos pasos reconocidos. ¿Qué ventaja tenemos ahora? Que si ahora vamos a la aplicación de SRP y como os he dicho, podemos calibrar en tiempo real, por ejemplo, lo tengo aquí, lo tengo al 30% como podéis ver, y ahora subo la calibración al 60, que lo quiero yo, pero yo sigo manteniendo los 65.000 pasos. O sea que una vez calibrados los pedales de iRacing, no tienes que volver a pasar por aquí nunca más. Hagas lo que hagas en los pedales, siempre tendrás. Que yo hago una zona muerta inferior, la voy a exagerar, del 20%, pues como podéis ver no lo estoy ni aplicando, se hace en caliente. Pues yo aprieto el pedal y los 65.000 pasos en el juego no los pierdo. Siempre tengo la máxima resolución en los juegos. O sea que sí que es verdad que Racing para ver esto es lo mejorcito que hay. ¿Ves? Aquí tengo una zona muerta superior, pero yo siempre tengo los 65.000 pasos, nunca los pierdo. Esta es una de las ventajas. Luego, una cosa muy importante, el force factor, que es la curva natural, la curva que tienen muchos juegos, o todos, por si llevas un pedal de recorrido o tal, que te ayude, lo tienes que poner en 0. Siempre 0 y lo hace, bueno, si lo pones a 0, él lo hace el brake pedal, ya no hace falta que lo asignes ni nada, pero lo tienes que poner en 0. El Assetto Corsa normal también hay que ponerlo, que viene en 2.4, si no recuerdo mal, en Assetto Corsa, y hay que ponerlo en 1, porque si aplicáis una curva en el juego, se os va a doblar con la curva natural de los pedales, y luego no vais a poder frenar. Vas a tener una inmensa curva y vas a tener que apretar muy fuerte el pedal de freno y sin control. Sobre todo esto es muy importante acordarse, quitad las curvas en los juegos. Todo se hace desde la aplicación de SRP, todo se hace desde ahí. Ya hemos visto todas las características de la aplicación de SRP, pero nos queda
una característica más. Para los ingenieros reales me solicitaron pues que hubiese un log en el freno para hacer un estudio de qué porcentaje estaban frenando y tal. Luego ellos con Motex, saben los kilos y estas cosas. Y el log consiste, es un archivo que está en la carpeta principal del software, que ese log se empieza a generar cuando abres la aplicación. Tú abres la aplicación, haces una sesión, por ejemplo, de 60 minutos, y cuando acabas esa sesión, tú cierras la aplicación y se genera un TXT con los registros de esos 60 minutos de pedal del freno, tanto como mínimos y máximos. Yo ahora voy a hacer una demostración aquí. Voy a bajar el valor, voy a hacer unas cuantas frenadas, nos estamos imaginando que estoy conduciendo y ahora paso por encima, he frenado más de lo calibrado, paso por debajo y voy grabando, voy haciendo valores. Pues ahora nos imaginamos que he estado 60 minutos. En este momento, pues vamos a cerrar la aplicación, ya hemos cerrado la aplicación, vamos a la carpeta de SRP My Setup, la abrimos. Y aquí tenemos, como podéis ver, aquí tenemos un archivo TXT llamado break. Lo abrimos y aquí tenemos unos valores. Aquí nos dice la hora que ha empezado la sesión, el inicio, a cuánto tenemos el pedal calibrado, y aquí empezamos a tener las lecturas. A la izquierda tenemos las lecturas que hemos frenado, lectura máxima de cada frenada que hemos hecho por debajo de nuestro valor de calibración. Y la columna de la derecha tenemos el valor máximo. Y aquí podemos hacer un poco de estudio de la frenada. Bueno, pues aquí finaliza este video tutorial. Espero que me haya expresado bien. Ya sabéis que lo mío no es hacer vídeos, lo mío es diseñar, pero lo intento. Si tenéis cualquier duda o me he dejado algo, pues podéis dejarlo en el comentario del canal, del vídeo, y yo lo tendré en cuenta. Ya haré un vídeo específico de esa parte, o queréis que os explique algo con más detalle, lo que vosotros queráis. Pues nada, espero que os guste, que lo compartáis, que dais a like, os suscribáis al canal de SRP y que hayáis disfrutado con estas explicaciones. Pues nos vemos en el próximo vídeo y en la próxima update de SRP My Setup, que ya se está trabajando en ella, por cierto. Pues muchas gracias, chao.